A través de los siglos, el ser humano ha intentado el dominio sobre el medio geográfico, primero en el terrestre, después por mar y más recientemente por el espacio. A diferencia de la conquista del espacio, los dominios terrestres y marítimos tuvieron lugar por la necesidad primordial de supervivencia, ya que de lograrlos significaba tener asegurado el alimento y luego el poder en actividades como el comercio, por ejemplo. Así, el hombre llegó al siglo XV y con él su deseo de expansión. Los habitantes del viejo continente requerían de nuevas rutas para comerciar y aumentar sus dominios, lo que dio lugar a la conquista de las Indias. El hombre siempre buscando ir más allá de sus propias fronteras, transformando el tiempo y el espacio. Las cruzadas permitieron que ciudades italianas como Venecia, Florencia y Génova se enriquecieran con el comercio. Al surgir hacia el siglo XV, las grandes naciones como Portugal, España e Inglaterra, no tardó en que surgiera la competencia y se promovieran poco a poco viajes a ultramar. El enriquecimiento de la nueva clase social, la burguesía, aumentó también el mercado de toda clase de artículos extranjeros, lo cual favorecía la búsqueda de rutas y países de abastecimiento. Por otra parte, los monarcas europeos consideraron que las conquistas de ultramar aumentarían su prestigio y por ello las patrocinaron. Pero a esas causas materiales se pueden agregar otras de diferente índole. Algunos conquistadores fueron movidos por su fe, que los llevaba a querer cristianizar a otros pueblos. A algunos más los movió su curiosidad y espíritu de aventura. Y fue así como los hombres de aquella época emprendieron el viaje rumbo a las Indias, pero llegaron a un nuevo mundo, a un nuevo continente. El dominio del territorio americano lo ejercieron España, Portugal e Inglaterra, destacando la monarquía española por la cantidad y extensión de sus dominios. De los territorios que le proporcionaban el control casi total del continente, estaban los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Por su parte, Portugal dominaba Brasil e Inglaterra comenzaba a establecer sus colonias en la costa norte del Océano Atlántico. Los europeos tomaron como un motivo fundamental para la colonización de América la riqueza de sus tierras. La estrategia colonialista europea, sobre todo española y portuguesa, era estricta, ya que estaba enfocada a satisfacer las necesidades económicas y de poderío que tenían los países conquistadores. España y Portugal aplicaron una política muy similar en sus colonias. Primordialmente limitaron el desarrollo económico de las colonias, y entonces los comerciantes y nobles europeos eran los beneficiados. La explotación de los territorios a particulares se autorizaba desde la metrópolis, con la condición de que la corona recibiera la quinta parte de la producción como impuesto, así como otras cuotas comerciales conocidas como gabelas, el almojarifazgo en la importación de productos o la alcabala como impuesto por la venta de productos. La corona controlaba muy rigurosamente lo relacionado con el comercio colonial. Ejercía una influencia tal que ni siquiera entre las colonias se permitían los intercambios mercantiles. Con este control total sobre el comercio, la corona impidió el progreso de sus colonias en los aspectos industrial y comercial. Las metrópolis centralizaron el poder y el gobierno de las colonias, por lo que dirigieron sus esfuerzos al cuidado de sus intereses. Los virreyes eran los representantes de la corona en las colonias y, por lo general, podían tomar determinadas decisiones políticas o económicas siempre y cuando no fueran contrarias a la corona. La colonización europea alteró en gran medida la vida del continente americano. El número de pobladores indígenas disminuyó notablemente a causa de las intensas jornadas de trabajo agrícola y minero a las que eran sometidos. Pero los efectos más graves sobre los indígenas fueron los provocados por las enfermedades, muchas de las cuales eran completamente desconocidas en América, tales como viruela, gripe, tifoidea, entre otras. Más de 3/4 partes de la población murió durante los siglos XV al XVIII.
sobre todo niños, mujeres y ancianos. Otro grupo racial fue severamente afectado, los negros, que fueron traídos a América para trabajar en el campo y en las minas especialmente. La finalidad de que se trajeran esclavos negros a América era la de sustituir a la debilitada población indígena con la creencia de que la raza negra era de una fuerza superior. Muchos fueron traídos de forma ilegal. Bajo el sello de la cristianización y la castellanización ocurrió la fusión de dos culturas, la española y la indígena. Fue así como las razas comenzaron a mezclarse, formando el mestizaje. Esto es, que aparecieron nuevos grupos sociales que presentaron características físicas y culturales de dos o más grupos raciales diferentes. En Nueva España, estos grupos sociales se llamaron castas, las cuales fueron dando otra imagen a la colonia. Así, el mestizo era el hijo de europeo e indígena. Sambo, el resultado de la mezcla de indígena y negro, entre otras castas que surgieron. Desde luego que los europeos no veían con buenos ojos el mestizaje y, por lo tanto, marginaban a quien no tenía pureza de sangre. Otro factor muy importante en el establecimiento del dominio sobre las tierras que formaron el virreinato de la Nueva España fue la cristianización y la castellanización de los indígenas. La mayoría de los colonizadores consideraba necesaria la conquista militar antes de emprender la cristianización. En cambio, los miembros de las órdenes religiosas, en especial franciscanos y dominicos, consideraban que unos cuantos cientos de misioneros podían efectuar la tarea por convencimiento. Finalmente se llevó a cabo la cristianización de los indígenas a través de instituciones educativas. Los misioneros dirigieron la construcción de iglesias y conventos por todo el territorio y enseñaron a los indios a cómo trabajar en esas tareas. Es decir, fueron transmisores directos de la tecnología y la cultura que venía del viejo mundo. El fenómeno histórico-cultural desencadenado a partir de la conquista de las Indias fue determinante para el desarrollo de la historia moderna del hombre, ya que significó el descubrimiento de un nuevo continente con otras culturas y recursos naturales, modificándose las relaciones comerciales, políticas y sociales entre las naciones. El mestizaje en América traería consecuencias. Las causas que originaron este fenómeno de expansión fueron no solo económicas, sino también políticas y sociales. Entre las económicas, encontraron la necesidad de buscar nuevas vías marítimas que ampliaran las rutas comerciales ya existentes. Entre las políticas, está el de tener el dominio en la competencia surgida entre las potencias europeas, como España, Portugal e Inglaterra. Y entre los motivos de orden social, está el intercambio cultural y la imposición de una ideología por parte de los europeos, como ocurrió en las colonias españolas con la cristianización. De esta forma se estableció un nuevo tipo de relación social y económica, donde la metrópolis, es decir, el país colonizador, ejercía el total control de sus territorios conquistados. Así tuvo lugar un fenómeno peculiar, el lento y difícil proceso de mestizaje que cubrió toda la era de los virreinatos y que significó el proceso de fusión de dos mundos distintos, el europeo y el americano. La presencia de estas culturas forjó el carácter social que caracterizaría a las naciones latinoamericanas que surgirían hacia el siglo XIX. Todos estos elementos dieron como resultado la configuración actual que tenemos todos los países